Buenas noches a todos. Mi nombre es Camila Gallo, líder del área de investigación y proyectos del grupo académico de la empresa PIS Concreto. Y el día de hoy les doy la cordial bienvenida al ciclo de conferencias técnicas en conmemoración al 12º aniversario de PIS Concreto, la cual es una empresa que enfoca su dedicación a brindar productos y servicios de calidad para el sector de la construcción a fin de contribuir en el desarrollo del país. Nos enorgullece como empresa indicar que durante estos años hemos reforzado nuestro compromiso en la difusión del conocimiento a nivel nacional e inclusive hemos traspasado fronteras, llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes de países como México, Argentina, España, Colombia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, entre otros, lo cual nos enorgullece en gran medida y nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Considerando ello, al final de la conferencia tendremos una sorpresa para todos ustedes, por lo que los invitamos a estar atentos. Sin más preámbulos, es grato para nosotros dar inicio a la segunda conferencia de este ciclo con el tema Daños y consecuencias en los sismos de 1985 y 2017 en México y su influencia en las especificaciones del concreto, a cargo del magíster Roberto Uribe Afif, quien desde el 2015 desempeña el rol de director general del Instituto Mexicano del Cemento y Concreto, IMCIC. Muy buenas noches, ingeniero Roberto Uribe. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias, buenas noches. Si les parece, sin más preámbulo, me voy a permitir compartir mi pantalla para dar inicio a la transmisión. Solo les pediría si alguien del equipo me puede confirmar que ya se está proyectando la pantalla. Sí, ingeniero, se tiene visualización de su presentación. Gracias, muy amable. Bueno, la verdad es que esta charla es una charla que tiene sentimientos encontrados porque pues, básicamente es hablar de cosas desagradables que han ocurrido en nuestro país, ¿no? Pero también cómo esos hechos y esas circunstancias han llevado al avance en cuanto a reglamentaciones, especificaciones, criterios de diseño que han mejorado las construcciones, ¿no? Entonces, voy a hablar de dos de los grandes eventos que han ocurrido en nuestro país en los últimos años. Algunos de ellos que han tenido consecuencias fatales y de hecho en los dos hubo gente que falleció, que perdió la vida, y cómo a raíz de esos eventos se han hecho modificaciones y cambios a los reglamentos de construcción, específicamente en el tema de concreto, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, yo les voy a pedir que la vayan poniendo en el chat o que la vayan guardando ahí para cuando se proceda a la sesión de preguntas y respuestas, la podamos atender, ¿no? Déjenme empezar así. Antes del sismo de 1985, había un reglamento de construcciones del Distrito Federal, lo que es el día de hoy la Ciudad de México, como se llama, ¿no? En aquel entonces se llamaba Distrito Federal, por eso dice ahí reglamento de construcciones del Distrito Federal, ¿no? Eso ya cambió, hoy somos la Ciudad de México, y había un reglamento que tenía unas normas técnicas complementadas para el diseño y construcción de estructuras, de acuerdo a lo que ustedes ven ahí, ¿no? Ese reglamento hablaba de algunos cambios importantes versus el anterior, es decir, daba algunos progresos en relación a las especificaciones, a los criterios. Obviamente no los voy a ver a detalle porque no es el objetivo de esta charla, ¿no? Pero se los pongo ahí como referencia. Se hablaba también de temas de ductilidad o ductilidad en las estructuras según el material y la estructuración, los detalles que tenían esas estructuras, y eso se iba incluyendo para modificarlo y reforzar. El anterior sismo más importante que había antes de ese del 85 había sido el sismo de 1958, es decir, hace 63 años, ¿no? Entonces, en el 73 hubo un cambio, como pretendiendo mejorar esas condiciones, y ahí se fueron añadiendo cosas en esas normas técnicas complementarias, en donde se daban estos diferentes criterios que debían ser considerados, ¿no? Por ejemplo, en el último de los casos decía que los esfuerzos admisibles en las estructuras metálicas se reduce a 33% para la combinación de cargas verticales y accidentales. Entonces, cada uno de estos puntos fueron generando un valor agregado al reglamento
y con lo que se pensaba que iba a lograr contener cualquier evento de importancia que pudiera ocurrir en nuestro país, dado que ya sabemos que esa es nuestra condición natural, ¿no? O sea, que aquí vamos a tener sismos que van a alcanzar esas magnitudes o algunas mayores y que debemos estar preparados para ello, ¿no? Entonces, hay algunos otros puntos que se fueron haciendo ahí, ¿no? De hecho, por ejemplo, se mencionaba que el análisis sísmico estático era solo válido para estructuras de hasta 60 metros de altura, 20 pisos. Recordemos que en esa época el edificio más alto que estaba construido en nuestro país era la Torre Latinoamericana, que la van a ver en alguna imagen por ahí, que tiene hasta la antena, sin contar la estructura, o digamos que incluyendo en la estructura la antena, se llega hasta 150 metros de altura, ¿no? Que es el edificio más alto, y tengo que decir que es el edificio que ha logrado sobrevivir a todos los sismos que han ocurrido, ¿no? Y todos los grandes y pequeños que han estado presentes en nuestro país y que han sido asimilados por estas estructuras sin manifestar un daño marcado, ¿no? Bueno, de hecho, sin ningún daño, eso es lo que habría que decir, ¿no? Eh, Finalmente, en el 76 se emite este reglamento con algunas investigaciones que se habían hecho, aunque si bien no había una experiencia negativa, dado que el último sismo era del 57, pues los cambios se hicieron más bien como tratando de reforzar el reglamento, ¿no? Entonces, uno de los puntos que decía, bueno, después de este reglamento habrá que ver si cómo funciona, dependiendo de los eventos que ocurran, y ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando finalmente, para nosotros, y no digo finalmente, cuando ocurre el sismo de 1985, sí hay un cambio radical en la concepción en relación a las estructuras de concreto en nuestro país, ¿no? Lo que voy a mostrarles ahorita son una secuencia de imágenes que hablan de los sismos y sus características y que nos dice qué pasó, ¿no? El jueves 19 de septiembre a las 7 de la mañana, poco después de las 7 de la mañana, hay un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter y que tiene una duración muy importante, que es uno de los factores que también se conjugaron, no solo la intensidad, sino el tiempo que duró el sismo, que fue un tiempo bastante prolongado de hasta 2 minutos, ¿no? A mí me tocó vivir esa experiencia, estaba yo dando mi clase de las 7 de la mañana, y recuerdo muy claramente que yo estaba en una escuela que daba unos multifamiliares muy altos, que son los multifamiliares 20 de noviembre, que están en la Ciudad de México, en la parte surponiente, y que pues, son edificios de gran altura, ¿no? Que tienen más de 20 niveles. Y recuerdo haber visto a las personas bajando con mucha angustia y todo, pero la experiencia mía hasta ese momento, que tendría yo por ahí de los 25 años, 26 años, era que no pasaba nada, o sea, que había los rumores o las anécdotas, los datos en el sismo del 57, lo que había pasado. Pero era lo único que yo sabía, había habido algunos sismos, pero no ocurría ninguna desgracia mayor, se caía alguna barda o algo francamente menor, ¿no? Sí, de hecho, el del 57 había sido muy significativo porque había tirado el ángel de la independencia, porque es una imagen icónica de nuestro país, de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, no había una experiencia negativa, por así decirlo, ¿no? Pero ese día sí hubo, ¿no? O sea, este sismo que ocurrió en el Océano Pacífico, en el borde del estado de Michoacán, ¿sí? Ahí se generó lo que se ha calculado en su momento por algunos estudios realizados por equipos geofísicos, una fractura de más de 200 kilómetros de largo que impactó en esa zona, ¿no? Esa onda, una vez que migró rápidamente hasta la ciudad, ¿no? Y causó los daños que voy a presentar ahorita, ¿no? Solo como referencia les muestro aquí lo que significa hablar de los grados Richter en relación a la magnitud de un sismo y pueden ver en equivalente a cuántas bombas como las que se tiraron en Hiroshima tendrían que tirarse para llegar a ese nivel de magnitud, ¿no? Es decir, es realmente muy importante. Como sabemos, la escala de Richter es una escala logarítmica, entonces un orden de magnitud cambia radicalmente las cosas, ¿no? El sismo del 85 nos
nos pegó con esas condiciones. Si ven los sismos que había anteriores, pues no habían sido tan importantes, ¿no? El del 57, que había sido el 7.5. Aquí es donde ya vienen algunas imágenes que hablan de esto que ocurrió. Esta es la zona central de lo que se conoce en México como el centro histórico, el primer cuadro de la ciudad, a partir de donde está la plaza del Palacio Nacional, la catedral y los edificios circundantes. Entonces ahí están una imagen del Hotel Regis, que era un hotel emblemático de la ciudad, como cayó, se destruyó por completo, así como muchos edificios que se encontraban paralelos, ¿no? Ahí está el Hotel del Prado, que finalmente terminó en escombros, que desapareció por completo, ¿sí? Y que hoy ha sido sustituido por un hotel muy moderno y muy actualizado, ¿no? Algunos edificios en una de las carreteras, calles principales, que es la avenida San Antonio Abad, que se convierte en avenida Tlalpan. Ahí pueden ver cómo algunos de estos pisos colapsaron de manera brutal, ¿no? Por el modelo de los automóviles se pueden dar más o menos cuenta de las épocas en las que nos encontrábamos. Ese es el metro, y Tlalpan, que es una de las avenidas principales que desde la época prehispánica han estado presentes, las avenidas que corrían hacia el sur, hacia el norte, hacia el este y al oeste. Tlalpan era una de las más importantes, ¿no? Sí, perdón. Aquí está una imagen que tiene como fondo la Torre Latinoamericana, que es el edificio del que les hablaba, que tiene alrededor de 150 metros de altura, metros más, metros menos, pero por ahí anda. Y pueden ver los daños que hubo en todos los edificios. Obviamente no todos los edificios se cayeron, muchos de esos edificios siguen en pie, siguen trabajando, siguen funcionando. Algunos han sido reparados, algunos han sido destruidos y vueltos a construir. Y para sorpresa, supongo, de algunos, hay algunos que siguen ahí sin que se les haga nada, ¿no? Que supongo que están esperando a tener dinero para repararlos, o supongo que están esperando a que el siguiente sismo los tire y que les ahorre la demolición, ¿no? El tema es que, pues ahí pueden ver el nivel de daños que se tuvo. Aquí hay diferentes tipos de fallas que vamos a tratar un poquito más adelante, pero los desplazamientos dieron lugar a movimientos realmente muy importantes. Es un multifamiliar que sufrió daños dentro de ese primer cuadro. Se dice que en algunos edificios, en las partes altas, se llegó a tener desplazamientos superiores a 1 metro en la oscilación del edificio, ¿no? Imagínense el impacto que eso tiene en la estructura. Este es otro de los elementos. Como pueden ver, los datos ahí son interesantes. Casi 800 edificios colapsados, ¿no? De los cuales, además, muchos otros, arriba de 1,500, quedaron gravemente dañados, y cerca de 5,000 quedaron con daños leves. Es decir, sí hubo un impacto masivo en la ciudad estaba en shock, todos estábamos en shock. Estaba yo dando clase, y cuando ocurrió el sismo, pasó el sismo, ni siquiera nos salimos del salón de clase, o sea, no había esa cultura en ese momento, nos quedamos en el salón de clase. Pasó el sismo y un poco entre risas y juegos regresamos al salón. Una media hora después llega alguien de la administración a decirme: oye, vamos a suspender las clases porque parece ser que hubo algunos accidentes, ¿no? Pero hasta ese momento hubo algunos accidentes, no pasaba nada, ¿no? No es así que yo a esa hora decidí irme a mi siguiente clase. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma de México, y me fui a dar clase, ¿no? Y por las avenidas que yo circulé, pues solo veía a esa gente con cara de angustia. Pues obviamente después del sismo, pues parecía normal. Llegué a la universidad y la universidad estaba vacía, ¿no? Vacía completamente. Y bueno, pues, ¿qué habrá pasado? Como en ese entonces, para beneplácito de muchos, no había celulares, no había manera de comunicarse. Regresé a mi casa, y cuando regresé a mi casa empecé a ver las noticias, y sí, ya me empecé a dar cuenta de la magnitud de la tragedia, ¿no? Y pues aquí están algunos datos, ¿no? Los diferentes edificios que se fueron dañando, como las centrales eléctricas. Ahí está una vista desde la parte sur de la avenida, a partir de donde está la Torre Latinoamericana, ¿sí? En números fríos, aunque dicen que estas estadísticas son un tanto cuanto mentirosas,
Se habla de que hubo 10,000 muertos, 50,000 heridos y 250,000 personas se quedaron sin hogar. Recordemos que hace eh, eh, casi 40 años que ocurrió ese evento, la ciudad era una ciudad completamente diferente, ¿no? Teníamos la mitad de habitantes que hoy tenemos. Hoy somos 20 millones y en aquel entonces andábamos por los 10 millones, ¿no? 250 personas, 250,000 personas se quedaron sin hogar, ¿no? Hubo muchos desaparecidos. Tan es así, fue tan grave la situación de los cadáveres que estaban en la calle, que empezaron y en la calle sin identificación, ¿no? Esa es la realidad, que empezaron a ser movilizados a un estadio de béisbol que se encuentra en la parte céntrica de la ciudad, que hoy no es un estadio y cambió a ser una plaza comercial. Y ahí se fueron apilando los cadáveres en donde la gente a veces iba a buscar identificar o reconocer a alguno de sus familiares que se encontraba desaparecido, ¿no? Porque además las tareas de limpieza, de recuperación de las áreas, de la eliminación de todo el escombro, pues tardó meses, no fue un trabajo que fuera de un día para otro, ¿no? No estábamos preparados para esa situación, ¿sí? Bueno, esta es una lista un poco oficiosa de mi parte, de hablar de todos los edificios importantes que fueron destruidos, que eran edificios emblemáticos, ¿no? Edificios muy representativos de la arquitectura de la ciudad, de puntos clave de visión, ¿no? Que seguramente alguno de ellos estarían en el skyline de la Ciudad de México, ¿sí? Uno de los más sorprendentes, por algo que les contaré un poco más adelante, es el Centro Médico Nacional, ¿no? El Centro Médico Nacional se colapsó por completo con pacientes en el interior, entonces era muy común ver imágenes o fotografías de los pacientes cargando su suero en una silla o caminando o deambulando en la calle, ¿no? Mi esposa, que se encontró en una de las zonas que fueron más afectadas, me comentó que le tocó ver cómo unos pacientes se aventaban desde el segundo piso de un hospital con la bata de enfermo, con su botella de suero y que se estaban aventando desde un primer nivel, ¿no? Aventándose a los carros para huir del edificio que se estaba cayendo, ¿no? Porque las banquetas se abrieron, obviamente hubo un movimiento de muebles, caídas y todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? En cifras, ¿sí? Del conjunto manual-tlatelolco, que es uno de los más representativos de la Ciudad de México, 12 edificios se cayeron. 12, ¿no? De los muchos que son, ¿sí? Otros fueron demolidos después de 6 meses y se fueron demoliendo hasta más de 150 en toda la ciudad, ¿no? Es decir, edificios que habían quedado ya en estado tan grave, tan serio de deterioro que hubo que meterles mano para tumbarlos, ¿no? Los números del escombro, pues se pueden imaginar, más de 2 millones de metros cúbicos de escombro que tuvieron que ser movilizados. La ciudad no estaba preparada para eso, evidentemente, no, aquí ya no es ni siquiera un tema de autoridades o no, no había una preparación para un evento como esos que nunca antes había ocurrido en la ciudad, ¿no? Sobre todo porque a veces somos muy duros o muy bravos con las autoridades, ¿no? La verdad es que yo diría que hasta los especialistas los agarró por sorpresa. Si bien siempre hay alguien que es un extremista y que está siempre prediciendo que va a haber cosas, que van a ocurrir tragedias, pues la verdad es que nunca habían ocurrido, ¿no? Y bueno, con la actualización del, del reglamento unos años antes, pues como que parecía que no había problema, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen algunos datos que les pueden hablar de la magnitud de la tragedia, ¿no? Eh, Piénsenle, más de 1 millón de usuarios se quedaron sin servicio eléctrico, ¿sí? Quienes hemos vivido en algún momento sin energía eléctrica, en mi caso por mi trabajo, el tipo de proyectos en los que me ha tocado participar, he vivido en lugares en donde no hay luz, y créanme que vivir con luz y sin luz es una diferencia enorme, ¿no? Pues más de 1 millón de usuarios vivieron en la tiniebla, ¿no? De hecho, ahora en el sismo del 2017 nos quedamos sin luz 2 días por completo en la colonia en la que yo vivo, ¿no? Hay datos de lo que se fue dañando. Obviamente las líneas telefónicas estaban saturadas, estaban a reventar, el suministro de agua, pues todo eso fue generando de manera muy importante un daño, ¿no? Tal es así que el gobierno decidió
que el movimiento de las personas se realizara de manera gratuita a través de los servicios de lo que en aquel entonces se llamaba la Ruta 100, que son los vehículos que transportaban a la gente en ese momento, ¿no? Obviamente se reportó falta de agua, pues, hubo muchas fallas en las tuberías, en los elementos principales de suministro, y pues pegó en un montón de lugares, ¿no? Entonces el escenario era tétrico, ¿no? Por un lado, muchos muertos, mucho escombro que retirar, muchísima gente, más de 250,000 personas sin un lugar donde vivir. Es decir, les planteo el cuadro crítico de la importancia que tiene el trabajo que nosotros desarrollamos, ¿no? O sea, vean lo que puede afectar o lo que afectó, lo que nosotros pensamos que era una muy buena solución, no lo fue y no trabajó de la mejor manera, ¿sí? Ahí pueden ver que también, como ya se los había mencionado, se afectaron las vías de comunicación, fallaron las áreas pavimentadas, hubo que reconstruirlas. No solo eso, las vías de los tranvías que en aquel entonces todavía existían, sin luz, sin agua, partes importantes de la ciudad. Bueno, pues el escenario era por demás dramático, ¿no? ¿Qué fue lo que causó las fallas? Y aquí quisiera hacer un poco de énfasis por el aspecto que tiene que ver de cómo todos contribuimos al problema. No es un problema, insisto, y no soy un ente político, ni mucho menos en ese sentido, ¿no? Yo no estoy aquí para defender a los políticos, ni mucho menos, pero siempre pensamos que son los malos malos de la película, ¿no? Y aquí van a ver que todos de alguna manera tenemos responsabilidad y generamos problemas con nuestros hábitos, con nuestras prácticas, con nuestras costumbres. Entonces hay que mencionarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay unas causas de falla que tienen que ver con las fallas por cortante, ¿no? Voy a ejemplificar algunas de ellas. Traves que fallaron por compresión, algunas que fallaron las losas aligeradas, como pueden ver, se colapsaron, incluso fueron traspasadas por las columnas y se precipitaron. Estos edificios que ustedes están viendo, además, fueron muy simbólicos de este fenómeno porque estos se encontraban, cuando menos las tres fotografías que ustedes ven, se encontraban en la avenida San Antonio Abad, lo que es Tlalpan. Y esa zona es una zona reconocida como una zona de edificios en donde trabajaban las costureras, todas las personas que hacen la maquila de la confección de la ropa que se comercializa en el centro de la ciudad, estaban ocupados por esos edificios. Y hago el énfasis de esto no por el drama de lo que pasó, de que murieron toda la gran mayoría de las mujeres que se encontraban ahí, ¿no? Fue el drama de los edificios donde estaban las costureras, ¿no? El tema es que en esos edificios estaban repletos, y cuando digo repletos es verdaderamente repletos de rollos de tela que pesaban toneladas, que evidentemente no eran cargas que el estructurista original hubiera considerado, y que por temas de rentabilidad, por temas de dinero, básicamente, los dueños de esos edificios decidieron guardarlos en esos almacenes, más muchísima gente dentro de las edificaciones que seguramente estaban por encima de lo que podía soportar estructuralmente. Entonces, pues es un problema verdaderamente dramático, ¿no? Y eso contribuyó a muchas fallas en algunas de las estructuras importantes en esa zona. En las columnas se dieron algunas fallas por tensión diagonal. Obviamente, después del sismo y de todo lo que ocurrió, hubo grupos de peritos, de gente eh, con un nivel de capacitación adecuado para que hicieran las visitas de inspección, identificaran todos los tipos de falla que se presentaron, ¿sí? Pandeo en el acero de refuerzo, pueden verlo, cómo están estas varillas completamente deformadas, ¿no? Dobladas por completo en las estructuras, algunas fallas en muros, algunas de estas, por ejemplo, la fotografía que está del lado izquierdo son de los edificios de la unidad que les mencionaba, de la unidad Tlatelolco, que fue donde hubo la mayor cantidad de destrozos. Esas son las zonas de elevadores y pueden ver cómo algunos muros tienen esas fallas ahí diagonales, ¿no? Obviamente también paquete de varillas en las columnas. Obviamente se identificaron fallas por procesos constructivos deficientes, acero incompleto, deficiencias en el armado, materiales sin armar. Es decir, hubo
hubo de todo, ¿no? Si bien al final alguien quiso cargar las pilas hacia que uno solo fuera el malo, se encontraron muchísimos errores, muchísimos defectos de estos procesos, ¿no? Algunos otros que estos son interesantes y eso es importante porque llevó a cambios en el nuevo reglamento, ¿no? Aquí hay daños en las columnas por golpeteo de los vecinos. En México tenemos la pésima práctica de que las casas se construyen pegaditas a la del vecino, o sea, no damos espacio para que el inmueble se pueda mover. Y hay edificios de diferente altura. De hecho, en esta fotografía se puede ver claramente cómo el edificio de al lado, el que está de azul, impactó en el muro del adyacente, que es más alto, y dañó las paredes, ¿no? Entonces, eso no se vio una vez o dos veces, se vio en muchos edificios porque los desplazamientos horizontales de las edificaciones eran muy largos. Entonces, ese golpeteo que ahora en el 2017 lo volvimos a ver, ¿no? Quienes estábamos de nueva cuenta en la ciudad y que vivimos el temblor, volvimos a ver esos golpeteos entre los edificios y pues obviamente eso causa daño, ¿no? Causa daños importantes, fractura las estructuras. Aquí está un poco lo que les decía de ese tema de que no es un solo culpable, que hay muchos culpables en este proceso o en este tipo de problemas. Les muestro algunas imágenes de lo que se encontró en los edificios que se colapsaron, edificios que eran usados como granero, edificios que eran usados con archivos que retacaban de piso a techo, de pared a pared, ¿no? Imagínense toda esa carga en la estructura, ¿sí? Yo recientemente, bueno, no reciente, antes de la pandemia, hice una visita al centro histórico para alguna actividad y estuve recorriendo unas de las zonas en donde hubo la mayor cantidad de daños en esa zona del centro. Y toda esa zona hoy está cundida, está saturada de negocios de gente asiática, ¿no? Y hablo de gente asiática no por un tema, no se malinterprete que los culpables son los asiáticos, ¿no? Pero el tema es que toda esa zona son gente que trae mercancías de importación, mercancías muy baratas, y que todos esos edificios que quedaron dañados en el 85, que fueron recuperados, algunos de ellos, que algunos fueron reforzados, que otros fueron sustituidos, si ustedes van hoy día, y a mí me llamó la atención porque estaba yo caminando por ahí mientras mi esposa hacía alguna actividad y estaba viendo por las ventanas y todos esos edificios en los que estuve yo por ahí, en cuando menos 2 cuadras o 3 cuadras, estaban llenos de cajas, estaban tal cual como los ven en la fotografía, ¿no? Es decir, no aprendemos las lecciones de la historia, ¿sí? Y cómo es posible que se permita que esas prácticas se sigan haciendo, ¿no? Ellos obviamente con tal de manejar el volumen, de tener mucho producto para comercializar, pues no les importa y retacan, ¿no? Pero nada más que ahí en esas 3 cuadras habíamos, no sé, 20,000 personas, o sea, así de sencillo. Y digo 20,000 por decir un número bajito y no dramatizar, pero la verdad es que es una cantidad de gente impresionante, ¿no? Aquí están algunos edificios que fallaron, que estaban en esquinas, que esa, esa, esa restricción de la esquina fue la que contribuyó a la falla del edificio, ¿no? Aquí tienen algunos edificios que tuvieron algunas fallas suaves. Ahí se puede ver cómo, en algunos casos, la fotografía de la izquierda sí se ve que los edificios están separados, ¿no? Pero pues, a veces no es necesariamente lo suficiente ni lo común, ¿sí? Algunos fallas en niveles intermedios, ¿no? Aquí se puede ver el Hotel de Carlo, que estaba muy cercano del primer cuadro, algunos edificios en Tlatelolco que tuvieron fallas en niveles intermedios, es decir, que las columnas que estaban ahí fallaron, todo lo demás funcionó correctamente, pero seguramente ahí había un problema, ¿no? Otra cosa que se vio es que las plantas irregulares también favorecieron al tema de fallas en los edificios. Ahí pueden ver algunos de las muestras de ese tipo de falla. Aquí está lo que pasó con los tranvías, lo que les decía de los pavimentos que se abrieron, ¿no? De hecho, esta fotografía de la izquierda corresponde al lugar en donde mi esposa se encontraba y estaba desayunando y le tocó ver estas escenas de cómo el pavimento se levantaba, ¿no? Mientras salían del lugar en el que se encontraban. Entonces, es realmente algo impresionante, ¿no? Por decirlo menos. Hubo obviamente también fallas en la cimentación. Recordemos que
en la Ciudad de México hay 3 tipos de suelo. Tenemos un suelo lacustre, un suelo en transición y un suelo firme, ¿no? Con roca. Entonces, en las zonas centrales, en donde hay la mayor cantidad de sedimentos, se dieron este tipo de fallas en la cimentación, ¿no? Este fue uno de los edificios más icónicos de ese momento, porque es la unidad Tlatelolco de nueva cuenta, este edificio que falló en la cimentación, ¿no? Y ven cómo se desplazó lateralmente, aunque la estructura más o menos se preservó, pero pues que ahí quedó obviamente mucha gente atrapada, muchos daños, obviamente imposible de recuperar o de reconstruir, ¿no? Ok, eso es lo que pasó, eso es lo triste, lo grave, ya lo comenté. Ahora vamos a hablar de, pues, ¿qué pasó después del 85? ¿Qué lecciones nos dejó esto, no? Bueno, lo primero es, oye, vamos a hacer algunas normas de emergencia, ¿sí? Entonces empezaron a hacer algunas normas de emergencia, se cambiaron los coeficientes sísmicos, se cambiaron algunos criterios para el diseño de las columnas. Insisto, no lo voy a leer porque no tiene ningún caso, no es el objetivo de esto, pero si se dan cuenta ya de emergencia, una forma de actuar rápido, se buscaron hacer algunos cambios y estas normas de emergencia fueron realizándose, ¿no? En relación a las cargas que había en los edificios, por ejemplo, se cambió la carga viva de 90 a 180, es decir, se duplicó, pues por la experiencia de lo que veíamos, ¿no? Es obvio que si alguien hubiera tenido información o le hubieran dicho eso antes del sismo del 85, hubiera dicho, pues están locos, están exagerando, ¿no? Se están sobreprotegiendo, es más gasto, nos va a costar más dinero, seguramente es lo que dirían. Bueno, en ese momento se duplicó la carga, ¿sí? Se redujo la altura máxima válida de acuerdo con el método simplificado. Obviamente también se aplicó una reducción en la ductilidad de los elementos y el valor máximo de excentricidad calculado en cualquier nivel no debía exceder el 20% del mayor dimensión de la planta, ¿no? Todas estas normas lo que buscaban es que de manera inmediata, de manera, obviamente tratando de ser eficaz, se hicieran esas modificaciones. Aquí hay algunos otros puntos más que tenían que ver con la zonificación del Distrito Federal dependiendo de las zonas en las que se construía. Y obviamente eso también se aplicó para las normas técnicas complementarias para el diseño por sismo. Eso modificó algunos aumentos en los coeficientes sísmicos que se consideraron, dependiendo del tipo de estructura en la que se iba a trabajar, ¿no? Bueno, déjenme decir, estos ya son datos que tienen que ver ya con el reglamento. Obviamente, después del 85 y que se hicieron las medidas de emergencia, se dijo, vamos a hacer un nuevo reglamento. Y ese reglamento fue el reglamento de 1987, es decir, 2 años después salió un nuevo reglamento, a pesar de que antes habían pasado muchos años sin modificaciones mayores. Obviamente el sismo del 85 trajo muchísimos aprendizajes y esos aprendizajes llevó a estas medidas que les estoy mencionando, ¿no? Se buscó, por ejemplo, separar más los edificios adyacentes, ¿no? Es decir, lo que decían, oye, pues dependiendo de los desplazamientos horizontales calculados, pues hay que ponerle todavía un poco más para que no vaya a haber un choque entre los edificios que se están moviendo durante el sismo, ¿sí? Obviamente hubo un factor en el coeficiente sísmico que también se cambió. Los desplazamientos laterales permisibles se hicieron menores, es decir, tenías que rigidizar más la estructura para que funcionara correctamente. Y aquí viene un cambio radical, ¿no? Me parece que es un cambio fundamental que se dio en nuestro reglamento de construcciones, que es, se crearon 2 figuras muy importantes. Una fue el DRO, que es el director responsable de obra, y el otro es el corresponsable de seguridad estructural. Estas personas son los que liderean el proyecto, son los que van a tomar las decisiones finales, son gente muy preparada, son gente que pasa exámenes de certificación muy extensos, con rigor, digamos, ¿no? Entonces, esas 2 figuras hoy tomarían el control de las obras para buscar que éstas se hicieran de acuerdo a lo que realmente decía el reglamento, porque antes de eso, como se pudo ver en algunas de las obras previas,
pues no era tan real lo que se estaba diciendo, ¿no? La otra, se cambiaron los espectros sísmicos de diseño dependiendo de las zonas en las que se construyera, ¿no? Porque había muchos elementos, ¿no? Eh, Además de eso, se regularon las estructuras que en caso de no cumplir con ellas, se usaría el 80% del valor de Q. Es decir, aquí hubo un énfasis en tratar de hacer una protección al máximo, ¿no? Y el objetivo era realmente garantizar que las estructuras pudieran prevalecer, ¿no? Que pudieran sobrevivir a un sismo, ¿no? Tal vez a lo que yo quisiera llegar en este sentido es decir que también al concreto le llegó su tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema, bueno, pues se buscó cambiar cuáles eran los tipos de concreto que se utilizaban en la Ciudad de México, ¿sí? Cuando menos en la Ciudad de México, que era el reglamento en el que nos estábamos abocando. Ese elemento, ese criterio, lo que llevó a hacer una investigación, ¿no? ¿A qué llevó? A especificaciones nuevas para el concreto y cómo se consideró. ¿Qué cosas se aprendió en los elementos del 85? Mucha gente quiso culpar al concreto como el principal generador de los problemas de las estructuras durante el sismo, ¿no? Fue digamos que el malo de la película, o cuando menos mucha gente lo quiso ver así, o buscaron la salida fácil de culpar al concreto. La verdad es que sí, el concreto no pudo, contribuyó a los problemas, pero no fue una causa única, ¿no? Ya les ejemplifiqué todos los problemas que se identificaron, que pues es una suma de complicidades o de problemas o de valores o de factores que contribuyeron al daño, ¿no? ¿Qué cosas se vieron? Pues obviamente había un bajo módulo de elasticidad en los elementos, eso permitía excesivas deformaciones laterales, es decir, los edificios se podían mover con una gran amplitud, ¿no? Los agregados de la Ciudad de México contribuyen de manera sustancial a la alta contracción por secado en las estructuras de concreto, que ya sabemos que es algo que el concreto siempre va a tener. La contracción por secado es algo que podemos controlar, mitigar, gestionar, pero que no podemos impedir, ¿no? Entonces, bueno, pues las altas contracciones con los bajos módulos de elasticidad y las excesivas deformaciones laterales, además con un bajo flujo plástico, ¿no? Excesivas deformaciones por cargas sostenidas, pues todos esos eran los problemas que tenía el concreto. ¿A qué dio pie esto? Dijeron, bueno, pues vamos a averiguar qué hacemos, qué podemos hacer. Para ponerlos en contexto, la Ciudad de México está rodeada, es un valle que está rodeado por puras cadenas montañosas, todas ellas de volcanes. Los agregados que se explotan ahí desde cientos de años, podría yo decirlo, son una formación geológica que se llama la formación Tarango, que está formada por flujos piroclásticos, que son deleznables, que tienen materiales finos muy abundantes. Para que se den una idea, los bancos que se explotaban en aquellas épocas tenían pérdidas por lavado del 8 o del 10%. Hoy mismo seguimos explotando esos bancos y las pérdidas por lavado pueden llegar a 16, 17, 18% de pérdida por lavado. Entonces, pues había que hacer algo al respecto, porque uno de los valores que habíamos visto que nos importaba controlar era la contracción por secado. Y con tantos finos, pues había que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces se planteó a un grupo de especialistas que hicieran un planteamiento con un protocolo de investigación. El protocolo que ustedes están viendo es este que está aquí, donde se hicieron 9 mezclas de concreto, en donde ahí están las características de esas mezclas, y obviamente había un testigo y se utilizaron arenas andesíticas en ambos casos que son las más abundantes. ¿Y por qué se decidió seguir usando las arenas andesíticas? Porque son útiles, son buenas y son baratas, porque las que tienen pérdidas por lavado muy bajas están a 250 kilómetros de distancia o más, ¿no? Entonces, el costo que le impacta meter los 250 kilómetros de transporte a esos agregados, pues tiene un impacto directo en la construcción. Entonces, se trabajó donde se quiso concentrar, perdón, donde se quiso concentrar el esfuerzo fue en cambiar la grava a una distancia más o menos cercana de unos 60 kilómetros, tal vez un poco menos, 55, dependiendo de la parte de la ciudad en la que te encuentres,
había los bancos de calizas que explotaban las empresas cementeras y es donde hay una gran cantidad de materiales, muchísimos materiales con muchas canteras disponibles. Y entonces hizo un experimento. Para empezar, lo compararon, ¿no? O sea, la grava andesítica, como podemos ver comparado con la grava caliza, es más ligera, tiene una absorción muy por encima de lo que absorbe una caliza y sus pesos volumétricos son diferentes, ¿no? Muy diferentes. Es decir, la grava andesítica se puede calificar como un material de moderada calidad, mientras que la caliza es una grava, cuando menos, y quiero ser muy claro en eso, cuando menos la caliza que se encuentra cercana a la Ciudad de México. No estoy diciendo que todas las calizas, solo esa cumple adecuadamente, ¿no? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Bueno, de entrada, los concretos que se hicieron con grava andesítica tuvieron un peso volumétrico por debajo de los 2200, mientras que los que se hicieron con caliza todos tuvieron un alto peso volumétrico, ¿no? Es decir, tuvieron arriba de los 2200, cerca de los 2300 de peso volumétrico, ¿no? Primer diferencia sustancial muy importante. En relación a la resistencia a compresión, ¿qué es lo que aprendimos? Bueno, pues que no había diferencia, que realmente no importaba si usaba grava caliza o si usaba grava andesítica, el comportamiento era básicamente el mismo, ¿no? Pequeñas diferencias, pero que no representaban nada significativo, ¿no? Donde sí se encontró un cambio radical fue en el módulo elástico de los concretos. Ahí pueden ver las que son con grava andesítica, quedaron muy por debajo de lo que quedaría una grava caliza, ¿no? Este fue el factor detonante que llevó al cambio en el reglamento, ¿no? Porque, ¿cuál es el aprendizaje de este protocolo de investigación? Pues muy sencillo, vamos a tener ahora la posibilidad de hacer un concreto que tenga menor contracción, que tenga un mayor peso volumétrico, que tenga la misma resistencia que ya nos daba el que se hacía con la andesita, pero que ahora tenga una mayor posibilidad de resistir los esfuerzos y tener una deformación que podía soportar esos esfuerzos, ¿no? Eso llevó a cambios sustanciales, ¿sí? Y la otra muy importante fue las contracciones. Aquí también se midieron las contracciones en las barras y nos damos cuenta que las contracciones eran muy superiores cuando se usaba andesita que cuando se usaba caliza, ¿no? Conclusión, creo que no batallaría uno mucho para sacar la conclusión de estos resultados de esta investigación, pues gritaba el protocolo que la grava que se debía utilizar para las estructuras en la Ciudad de México tendría que ser hecha ahora con grava caliza, por todos estos, disminución en la contracción, no se afectaba la resistencia a compresión, el módulo elástico crecía y el peso volumétrico crecía, pues el mejor de los mundos, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, se hicieron unos criterios de especificación. Tengo que decir que esos criterios hoy han cambiado, hoy ya no hay clase 1, hay clase 2, ¿no? Pero en aquel entonces hicieron uno que era un concreto de clase estructural que aceptaba un 20% de falla, con un cierto módulo de elasticidad, o un clase 2 también con un cierto porcentaje de falla que aceptaba hasta 10,000 de raíz cuadrada de F', ¿no? Con eso, todos los edificios de más de 4 niveles tenían la obligación, de acuerdo al criterio establecido en las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, tenían la obligación de utilizar un concreto de estas características, ¿no? O sea, ya era una obligación y para ello ahora tenían a un DRO, un director responsable de obra, o a un corresponsable de la seguridad estructural, ¿no? O sea, tenían a dos guardianes feroces ahí que iban a estar preocupándose de que esto ocurriera, es decir, que se utilizaran los concretos adecuados dependiendo del edificio. Unidades unifamiliares de 1 o 2 niveles se podían seguir construyendo con la grava andesítica o con materiales diferentes y no con caliza, ¿no? Pero todos aquellos concretos que fueran a tener un desempeño estructural tenían que cumplir con estos criterios, ¿no? Y ahí está la especificación que se dio para eso, ¿no? Con el paso de los años y después del sismo del 85, a un servidor le tocó participar en un proyecto, ¿sí? Fuimos los impulsores de este proyecto en donde pues cada vez hay materiales diferentes, cada vez hay condiciones más atrevidas y cada vez el concreto se usa más, ¿no? Y el tema era cómo hacemos para que los muros, en lugar de hacerse de mampostería, ¿no? En un ayuntamiento
de costería con muros de concreto, ¿no? Porque los muros de concreto deben tener un comportamiento sísmico. En este proyecto de investigación lo que nosotros quisimos fue salirnos del estándar de hacer probetas, hacer vigas, o hacer dos cilindros, o hacer cubos, lo que sea, todo lo que sea a escala, pues tiene sus bemoles, ¿no? Porque no necesariamente representa la realidad, es una approach, es un acercamiento a la realidad, pero no es la realidad, ¿no? Entonces nosotros decidimos hacer pruebas con muros a escala real. En este caso, la empresa en la que yo laboraba en ese momento es pionera en llevar ese tipo de ensayos. Fue tan pionera que además se construyó sus propias instalaciones para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? En ese entonces, las empresas que participamos en esto, o quienes trabajamos en esta empresa, se participó en un protocolo de investigación en donde se buscaba comparar el comportamiento entre la aplicación de un esfuerzo y la deformación que tenía un elemento, ya fuera hecho con mampostería confinada o un muro de concreto, ¿no? Obviamente para eso se desarrolló, perdónenme, denme un segundo, se desarrolló un protocolo de investigación y ese protocolo de investigación en su primera etapa incluyó el ensayo de 3 muros de escala real, ¿no? A escala real de lo que sería un muro de vivienda, de una vivienda de interés social, de las que se construían en ese entonces alrededor de 500 o 600 mil viviendas por año, ¿no? Imagínense, y el 40% de esas viviendas en ese entonces se hacía de concreto. Entonces estábamos buscando cómo representarlo. Entonces se construyeron unos muros a escala real, esto es un esquema en donde se eliminó todo el acero que iba en el muro, tanto el que se consideraba por temperatura como el que se consideraba desde el punto de vista estructural. Solo se dejaron las traves y los castillos, obviamente la cimentación, y luego se hizo que consideraba el 50% del acero y otro que consideraba el 100% del acero que se colocaba en los muros, ¿no? Ahí están los muros que hicimos, ¿sí? Con las características que ya les mencioné. Y esos muros en su momento fueron instrumentados, se colocaron deformímetros, se colocaron strain gauge y se estuvo verificando el comportamiento de esos muros hasta llevarlos a la falla. Ahí tienen parte del proceso de instrumentación, todo lo que quedó ahí registrado. Se fabricaron los muros, se construyeron y se quedaron incluso con una instrumentación externa, ¿no? Es decir, no solo se instrumentaron internamente, sino también externamente, ¿no? Ahí está una fotografía del muro, del ensayo del muro. Pueden ver todas las cosas con detalle. A lo mejor la fotografía no es muy mala, pero ahí se ve la consola donde están conectados todos los elementos de instrumentación. Y este muro, que también tenía una carga superior que simulaba los efectos de carga normales de la estructura, se le estuvo haciendo primero un empuje creciente hasta llevarlo a la falla, y luego una carga de aplicación sísmica, y luego se llevó hasta una mesa vibratoria, ¿no? Para simular un sismo. Los resultados de eso, cuando se hacía una carga monotónica creciente, es decir, vamos a empujar el muro hasta que falle, aquí tienen algunos de esos resultados, ¿no? Los códigos que están ahí son códigos en donde se hablaba de cuál era la tecnología que tenía cada uno de esos muros, porque tengo que decirles que no se probaron 3, se probaron cerca de 55 o 57 muros, o sea, fue una investigación realmente muy, muy importante, sirvió para algunas tesis de maestría, de doctorado incluso, y pues ahí tienen las muestras. Es obvio que es un protocolo de investigación que requería mucho dinero para poder hacer esto a escala real, ¿no? Pero sí es importante decir que a escala real es muy simbólico porque ya dejas de pensar en el tema de si la probeta representa las condiciones verdaderas. Aquí estamos hablando de que el muro estaba trabajando con las condiciones de operación. Aquí pueden ver ustedes las gráficas, las primeras de los primeros ensayos que se tuvieron de las diferentes estrategias que se aplicaron y pueden ver cómo funcionó todo correctamente. Si yo lo comparo contra el tabique recocido, ahí se puede ver la resistencia del tabique recocido, del tabique industrializado y cómo estaba comparado a los muros. Y lo comparo en este caso particular con aquellos muros que tenían el 0% del acero, ¿sí? Eso es lo interesante de esto, es decir, el muro
de concreto, sin acero, sin ningún refuerzo, ni por temperatura, ni por estructura, estaba teniendo un mejor comportamiento que los tabiques, ¿no? Es decir, pues es un punto a favor muy importante. Imagínense, sin los tabiques, sin el acero, perdón, sin la malla electrosoldada, funciona mejor que el tabique, pues ¿qué hará con el acero o con otros elementos de refuerzo como refuerzo tridimensional o multidireccional como sería una fibra de polipropileno, ¿no? ¿Sí? Que evidentemente también se hizo, también se probó, ¿sí? Después, ya que pasamos esa etapa y que aprendimos lo que estaba pasando y que vimos qué tecnologías eran las mejores, se pasó a aplicar una carga cíclica reversible, en donde empujábamos y jalábamos el muro, empujábamos y jalábamos el muro, hasta que llegaba a su falla, ¿no? Ahí pueden ver algunas de las estructuras, perdón, algunas de las estructuras que se hicieron, todo el mapeo. Es un trabajo interesante, muy desgastante, de mucho tiempo, de muchas horas de trabajo, ¿sí? De un equipo muy importante de gente trabajando en todo esto, pensando que son 55 muros los que se ensayaron, o 57, ¿no? Y he de decir que después de esos 57, la compañía que patrocinó este estudio todavía siguió haciendo ensayos por su cuenta, ¿no? Ensayos porque construyó su propio muro de reacción y estuvo utilizándolo, ¿no? Resultado final, bueno, pues ya que hicimos todo lo que había que hacer, dijimos ya sabemos cuáles son los mejores muros, los que tienen mejores desempeños, pues vamos a llevarlo a una mesa vibratoria, ¿no? Lamentablemente el video no está vinculado por problemas de mi hardware y no lo podemos ver. Pero esa fotografía que ustedes ven es de uno de los varios muros que se probaron en una mesa vibratoria. Es una mesa vibratoria que se encuentra en el Centro Nacional de Prevención de Desastres en la Ciudad de México. Y se hicieron, como pueden ver en la cartulina que está aquí, cuál era la intensidad del sismo. Por ejemplo, este fue un sismo de 7.5, pero hubo también un sismo de 8.1, es decir, se fueron replicando sismos de acuerdo a los sismos que se conocían o de los que había evidencia, ¿no? Entonces ahí se vio, y la buena noticia que les tengo es que todos los muros que probamos, todos sin excepción, y quiero hacer énfasis en eso, todos jalaron bien, ni uno falló súbitamente, ¿no? Ni uno falló súbitamente. Y lo mejor de todo eso es que además de que no falló, a los muros que se hicieron, que tuvieron ese nivel de agrietamiento que les estoy mostrando aquí, lo que se les hizo fue repararlos con 3 diferentes alternativas, con fibra de vidrio, con una resina epóxica, con otros elementos exteriores, se volvieron a someter a la mesa vibratoria y volvieron a resistir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los muros, que a pesar de que quedaban con un daño significativo, había soluciones para repararlos y que recuperaran sus características estructurales originales. Eso es un tema muy importante, ¿no? Porque hemos de decir, o tengo que decir y ser claro en eso, que el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal está hecho para que la vivienda no se colapse, pero eso no significa que no vaya a sufrir daño. Es decir, puede que no se caiga, es para lo que está diseñada, pero sí va a quedar bien fregada, ¿no? Puede quedar bien fregada dependiendo de la intensidad del sismo. Entonces, habría por eso que buscar algunas soluciones que al reparar el muro se pudiera seguir utilizando y que recuperara su desempeño, ¿no? Pero en esta vida no todo es ciencia, también hay dinero, ¿no? También hay dinero y que es la recompensa final para todos estos esfuerzos. Con ese proyecto de investigación que duró varios años, salimos al mercado con una propuesta de racionalizar el acero de vivienda, ¿no? Porque además en ese momento, este es un agente, un desarrollador inmobiliario que produce una gran cantidad de casas y algún día salió una noticia de lo que estaba pasando con el acero y lo que eso significaba, ¿no? Lo que costaba y lo que pasó todavía años después cuando los chinos empezaron a construir y que se llevaron todo el acero del mundo, pues que empezamos a tener una escasez brutal, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podríamos hacer al respecto? Bueno, es importante mencionar que de acuerdo al coeficiente
o la regionalización sísmica de nuestro país, de acuerdo con los mapas actualizados, hay zonas de baja intensidad y zonas de alta intensidad. De acuerdo con eso y de acuerdo con el tipo de suelo con el que uno se encuentre, se pueden hacer diseños para eliminar el acero. Aquí está una actualización que se hizo ese coeficiente o regionalización sísmica de nuestro país por la Comisión Federal de Electricidad. Y estos son los datos que dieron como resultado final por el proceso de diseño de los muros, de acuerdo a estos criterios que estábamos estableciendo, ¿no? Lo que tengo que decir es que, cuando menos, en algunas de las opciones, se eliminaba el 100% del acero. Escuchemos bien, ¿eh? El 100% del acero. Toda la malla electrosoldada, con todos sus desperdicios, con todos sus inconvenientes, con todas las cosas malas que se pueden imaginar, con eso lo logramos, ¿no? ¿Y a qué llevó? Bueno, pues como se los dije, no todo en la vida es investigar. También hay que buscar la papa, ¿no? Hay que salir a buscar el dinero. Entonces, aquí lo llevamos a la vida real, que esa es una de las cosas más satisfactorias para cuando uno está trabajando en un proyecto de investigación, ¿no? Porque una cosa es investigar y otra cosa es que se aplique lo que uno investigó. Eso es algo fundamental y es crítico, que no siempre es real, ¿no? Muchas veces se conducen muchas investigaciones o que no llegan a buen término o que los resultados, aunque son buenos, finalmente no se llevan a la operación. Bueno, yo puedo decir con mucho orgullo que esto sí se llevó a la operación. Logramos convencer a muchos desarrolladores inmobiliarios y empezamos a construir viviendas, y ahí tienen algunos ejemplos. Hicimos una racionalización de forma tal que pueden ver cómo las viviendas terminaban solo teniendo los castillos y las traves, ¿no? ¿Sí? Y podíamos eliminar toda la, toda la malla electrosoldada que se encontraba ahí, ¿sí? Y bueno, el aprendizaje de esto nos permitió decir que, cuando menos hasta el momento en que yo llevaba la contabilidad, ya teníamos en el país construidas más de 15,000 viviendas sin acero de refuerzo, ¿no? O sea, 15,000 viviendas que se habían ahorrado todo el proceso de la malla electrosoldada, ¿no? ¿Sí? Obviamente utilizando muros de concreto. ¿Qué pasó en el 2017? Aquí viene otro tema, ¿no? Porque el 2017, de nueva cuenta, nos vino a dar un cimbronazo, nos vino a dar un golpe fuerte, ¿sí? Eh, Tengo que decir que yo no estuve en el del 57 porque todavía no nacía, aunque ya parezco que sí había nacido en esa época. Todavía no nacía yo y sé que fue muy fuerte, pero de ahí en fuera me he echado muchos de los sismos que han estado en la Ciudad de México. Estuve en el del 85 y estuve en el 2017. Lo primero que tendría que decir es que este del 2017 fue completamente diferente a los sismos que yo había sentido en el pasado. Fue un sismo increíblemente violento. Hay algunos videos que son verdaderamente impactantes de cómo la gente que quiere bajar una escalera o que quiere salir de un edificio no podía, porque los movimientos eran realmente impresionantes. El edificio de mi oficina, que se encuentra en Insurgentes, en algunos edificios paralelos cercanos, se oía cómo estaban chocando los edificios uno contra otro, ¿no? De hecho, hubo algunos plafones, daños menores, pero hubo daños, ¿no? Y fue un sismo muy violento, la verdad muy violento, con una componente vertical muy vigorosa, muy potente. Yo estaba sentado y mi silla brincó, o sea, mi silla completa con un servidor brincó, ¿no? Entonces, cuestiones que las hacen diferentes a este sismo, ¿no? El sismo del 85 fue a 400 kilómetros, mientras que el sismo del 2017 fue de una intensidad menor, pero fue a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Es decir, no vino de las costas del Pacífico, vino de una placa interior. Y eso hace un cambio significativo en el tipo de sismo que tiene con eso, ¿no? El tema es, oye, ¿por qué ocurrió ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Casi todos los que hablan de sismos siempre están hablando de la placa de Cocos, y es una placa tectónica que se está metiendo por debajo de la placa de Norteamérica, y que es de ahí donde provienen la gran cantidad de sismos que aquejan nuestro país, nuestras ciudades en la parte sur, y que son las que normalmente vienen. Bueno, el del 17 no ocurrió allá, ocurrió muy cercano a la ciudad, ¿no? Lo que sí es importante decir es que, si bien ese sismo no es un sismo muy común, sí es un sismo que ocurre en México. Ya ha habido eventos similares a ese que se conocen como sismos intraplaca, es decir, que una placa
se rompe, ¿no? O sea, imagínense que están metiendo, voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero que meten un cartón y el cartón se va metiendo y no se rompe en el plano de falla del cartón, sino que se rompe dentro del cartón, ¿no? O sea, se hace una fractura. Aquí están algunos mapas de esos sismos que son intraplaca. Aquí se ve la capa de la zona de subducción, cómo está la placa que se está metiendo por debajo de Norteamérica. Y aquí está la ubicación de los sismos que son intraplaca. Como ven, están muy lejos del mar, están a más de 200, 300 kilómetros del mar. Y aquí pueden ver la distancia. Aquí está Acapulco, toda la zona del Océano Pacífico, que son los sismos a los que nosotros estamos acostumbrados. Y aquí tienen los sismos intraplaca, ¿no? Aquí está el del sismo del 7.1, del 17, perdón, de 7.1, que llegó muy rápido a la Ciudad de México, ¿no? Y aquí vino una pregunta, bueno, pues nos equivocamos, los concretos no funcionaron, el acero no funcionó, ¿por qué hubo tantos daños, no? O sea, la verdad estuvo, si no tantos como en el sismo del 85, sí hubo un montón de daños. Y bueno, habría que buscarle una respuesta a ese tema, ¿no? Entonces, aquí está una imagen en donde se muestra cómo está constituida la cuenca de la Ciudad de México, la zona lacustre, la zona de transición y la zona de rocas, ¿no? De adentro hacia afuera. La zona lacustre que está al centro, ¿sí? Y esos daños, pues lo que hicieron fue, para empezar, pues llegó a la zona lacustre muy rápido, estaba muy cercano, o sea, fue muy, muy rápido. Es decir, la alarma sísmica ni siquiera lo detectó, las alarmas sonaron segundos después de que el sismo ya estaba avanzado, muy avanzado, y en ese momento sonaron las alarmas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque las alarmas están puestas para identificar sismos que vienen de la costa del Pacífico, no de entre la costa y la Ciudad de México. Entonces, ¿qué encontramos al respecto? Ah, bueno, pues de acuerdo con esa zonificación que hay o esa regionalización de los tipos de suelo que hay en la Cuenca de México, ahí pueden ver todos los edificios que fallaron. Ese es un registro que nosotros en el instituto levantamos de todos los edificios que habían fallado en ese lugar, ¿no? Porque además nosotros empezamos a recibir muchas solicitudes de apoyo, de evaluaciones estructurales, entonces hicieron muchos apoyos, mucho trabajo de campo, ¿sí? Se formaron brigadas de mi equipo de trabajo que salieron al campo a ver qué podían ayudar, ¿no? A las personas, ¿sí? Y ahí pueden ver cómo hay una clara asociación en una dirección preferencial de la ubicación de los edificios que sufrieron un daño, ¿no? Se puede ver que hay zonas muy importantes, muy grandes que no tienen ningún daño. Aquí estamos viendo que la zona de transición y parte de la zona lacustre fueron las que tuvieron las mayores afectaciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estas imágenes estaban asociadas a un video no podemos ver. Pero es importante decir lo siguiente. Hay algunas estaciones sismológicas, que una de ellas está ubicada en CEU, en la ciudad universitaria, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y otra está ubicada en el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ¿no? Uno está en suelo firme y otro está en suelo blando. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, que las aceleraciones que se dieron en la zona firme, ¿sí? Fueron 2 veces mayores a las que se observaron en el 85, pero estaban en suelo firme, ¿sí? Mientras que las que están en el suelo blando, comparadas con las del 85, eran muy similares, es decir, tuvieron más o menos el mismo comportamiento. La diferencia básicamente aquí es el terreno en donde ocurrió eso, ¿sí? Pero perdón, y eso es importante porque eso eran edificios que tenían de 1 a 12 pisos. Se me estaba olvidando mencionar ese dato. Tenían de 1 a 12 pisos. Mientras que los edificios que tenían de 12 a 20, ¿sí? Las aceleraciones promedio eran 30% menor que las del 85, mientras que las que ocurrieron en los edificios de 12 a 20 pisos eran 5 veces menores que las del 85, ¿no? Era un cambio radical. Aquí hay un poco una gráfica que pretende explicar esto de las aceleraciones y puede ver la diferencia entre el sismo del 85 estando en un suelo blando, ¿sí? Y dependiendo del número de edificios en los que estaba, ¿no? Tanto el suelo firme arriba, suelo blando abajo,
y cómo era para cada uno de los niveles, ¿no? Edificios de 12 niveles o menos o de 12 niveles o más, ¿sí? Entonces, es importante decir que los edificios y la información se sitió en tiempo real, ¿no? Que realmente empezó el temblor y ya estaba en la Ciudad de México. Eso también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, el sismo que acaba de haber hace unos 20 días es un sismo que estábamos en edificios y todos tuvimos un minuto, bueno, quienes escucharon la alarma sísmica, tuvimos un minuto para salir a ponernos en una zona de resguardo, ¿no? Es decir, la información fue tremendamente eficaz, ¿no? Yo también por eso a veces hago o trato de hacer un poco de conciencia con la gente, de decirles, oigan, porque muchas veces, no, es que la alarma no sonó y que no sirve. No, la alarma está hecha para detectar sismos que vienen del Pacífico, específicamente de la brecha de Acapulco, y que estamos esperando que esa brecha falle en su momento. Y obviamente lo que estamos buscando es identificarlo. ¿Y qué queremos? Pues un minuto para salir, ¿no? Si no viene de ahí, pues no se va a poder identificar, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de esto, aquí hay algunas edificaciones en las que se marcaron. Déjenme llegar es que lamentablemente como no están los videos, lo que sí puedo decir, para ser más claro en este tema, es que los daños se concentraron en ciertas zonas de la ciudad. Fue muy claro y muy específico, ¿no? En los límites, en la frontera poniente, entre las zonas de suelo firme y las zonas de suelo blando, donde las vibraciones o las aceleraciones tuvieron comportamientos diametralmente opuestos o diferentes, no opuestos, diferentes en suelo firme y en suelo blando, ¿no? Y eso llevó a que los daños se concentraran en algunos lugares, ¿no? Otra cosa que habría que decir es que se tiene evidencia que los edificios que fueron construidos después del reglamento de construcciones del 85, prácticamente ninguno tuvo daños mayores. Hay un caso de uno que sí falló, pero que tenía vicios constructivos graves, ¿no? Pero lo que podemos decir es que las edificaciones que se cayeron, en las que fueron dañadas en este nuevo sismo, son edificaciones que fueron construidas con el reglamento de 1976, es decir, que fueron hechas durante el sismo del 85, o no durante, en el periodo ese que ese reglamento estaba vigente, ¿no? Eso es muy importante decir porque mucha gente empezó a decir, obviamente, de manera alarmista, siempre, como les digo, siempre hay alguien que quiere insistir que el mundo se va a acabar, ¿no? Entonces, decían, no, es que el reglamento no sirvió de nada, fallaron. No, más del 90 y tantos por ciento, me atrevería a decir que más del 90% de los edificios que fallaron fueron sismos que se construyeron antes del último reglamento de construcciones, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso desde mi punto de vista? Bueno, no solo mío, de muchos especialistas del medio, es que el reglamento funcionó, el reglamento actual está funcionando y está funcionando bien. No significa que el sismo del 17 no nos haya dejado aprendizajes, no significa que no, pero sí lo que nos dice es que ese reglamento que existía funcionó correctamente, ¿no? Y para ello, pues aquí les muestro algunos datos que salieron en el periódico, es decir, que no son datos míos, son datos de la prensa, ¿no? La mayoría de los edificios utilizaron criterios de construcción diferentes a los del reglamento más actualizado, ¿no? Todos tenían más de 40 años de antigüedad. Pues es obvio, es muy posible que estuvieran resentidos, que no hubieran sufrido el mantenimiento, o que no hubieran, no sufrido, que no hubieran tenido un mantenimiento adecuado. Es decir, había evidencias significativas de que fueron construidos con otros criterios de estructuración, con otro reglamento de construcciones, y que son los que fallaron, ¿sí? Entonces, bueno, vaya, obviamente había cosas que se hacían mal, ¿no? O sea, que no se debían considerar y que no tiene que ver con los reglamentos de construcciones del DF, tiene que ver con gente que violenta esos reglamentos, ¿no? Que no actúa correctamente. Estos son los edificios que están muy cercanos a donde vive un servidor o donde trabajo y ahí pueden ver cómo estaban, ¿no? ¿Cómo estaban? ¿Qué quiero decir? Que edificios que eran de dos o tres plantas, ahora ya tenían 6 o 7 plantas, ¿sí? Que alguien se prestó para hacer un nuevo edificio
lo reestructuraron y obviamente tomaron criterios equivocados y falló, ¿no? Es decir, aunque suena muy feo lo que dice aquí, pero todos fueron en edificios viejos, ¿no? Son 165 personas que murieron en edificios, todos ellos antiguos y previos al reglamento del 85, ¿sí? ¿No? Bueno, aquí estas notas ya son un poco más, como un poco haciéndole al drama, esa es la verdad, pero la verdad es que aquí hay muchos edificios y también se asoció lo que ya les decía de lo que vimos en las aceleraciones. Hubo edificios de 12 niveles para arriba que fueron los que más fallaron, es decir, hubo un efecto por la altura del edificio, ¿no? Obviamente todo eso lleva a consideraciones que van a afectar los nuevos reglamentos de construcción, porque pues sabemos lo que está pasando, ¿no? Bueno, por mi parte, con respecto a esta presentación, es todo y quedaría atento a sus preguntas en caso de que las hubiera. Muchas gracias, ingeniero Roberto, por la excelente ponencia. Hace un tema muy interesante y también muy importante para nosotros como ingenieros, las consecuencias que puede traer un sismo, sobre todo si nos encontramos en una zona altamente sísmica. Bien, para comentarles también que este ciclo de conferencias se realiza en conmemoración por el 12º aniversario de PIS Concreto. Y desde esta ventana nos toca aplaudir el empeño y esfuerzo de todo nuestro equipo. Desde aquel 28 de septiembre de 2009, bajo su antecesora Procercon, PIS Concreto ha logrado convertirse en una de las empresas líderes del sector y estamos seguros de que seguiremos creciendo en esa línea. Compartimos con ustedes un pequeño video para que puedan conocer un poco más de nosotros. Les recordamos que luego de la proyección del video anunciaremos una pequeña sorpresa mencionada al inicio de la conferencia.
Para ello tenemos la siguiente pregunta, ingeniero. Esta pregunta es de Camila Galo. ¿Cómo se define el límite de reparabilidad de estructuras de concreto armado según la normativa mexicana? No hay un criterio para eso en el tema de la reparación. Lo que se buscaba era restituir el 100% de la capacidad original, ¿no? En el caso del protocolo de investigación que nosotros seguimos, lo que buscábamos es que las estructuras que habían sido dañadas fueran reforzadas de nueva cuenta. Se utilizaron para ello, como lo mencioné, fibra de vidrio en uno de los casos y en otros dos fueron resinas epóxicas. Y lo que se buscaba es que volvieran a soportar las mismas cargas bajo las mismas condiciones, ¿no? Y tengo que decir que de manera clara y contundente, las tres soluciones propuestas funcionaron correctamente, ¿no? Soluciones que proporcionaron empresas químicas, empresas de aditivos a nivel mundial, y esas soluciones son las que se colocaron. Y lo que se buscaba era que se repusiera el 100%, ¿no? El 100% de la capacidad estructural del elemento. Y así fue, afortunadamente, en los tres ensayos que se realizaron. En el caso específico de los muros reparados, solo se hicieron 3. En números simples y llanos, se ensayaron ya con la combinación de todos los muros que se hicieron a lo largo de los años. Fueron casi 70 muros y de esos muros 3 fueron reparados. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta es de Alfieri Peñalosa. En lugares de alta sismicidad y suelo arcilloso, ¿es posible eliminar la cuantía de acero para viviendas de concreto? Si bien los resultados del laboratorio o en las pruebas a escala real, los resultados indicaron que podía ser modificada la cuantía de manera sustancial. En el momento de tomar la decisión para el reglamento, y tengo que decir que fue contrario a mi opinión, ¿no? Yo tenía una opinión completamente diferente, tal vez porque yo decía un amigo, es que tú no vas a firmar. Bueno, para eso te preparaste tú, no, yo me preparé en otro ámbito, ¿no? Pero los resultados de la prueba lo que decían es que sí se podía reducir y de manera sustancial, y me puedo atrever a decir que los resultados lo que dijeron es que se podía retirar el 100%, ¿no? Eso es lo que dio el resultado que dio. Pero, obviamente siempre hay, dentro de los grupos de trabajo, siempre hay gente que es un poco más precavida, por decirlo menos, que no, siempre le gusta guardar un factor de seguridad. Ya todos sabemos cómo se le llama ese factor de seguridad, y pues no se hace la decisión, pero los resultados puros, brutos y limpios que salían ahí, lo que decía es que sí se podía, ¿no? Y sí es importante decir que sí se considera una reducción. O sea, en los criterios de especificaciones salidos al final en documentos formales, lo que decía es que sí, que se hacía una reducción, ¿no? Vale, perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta también es de Alfieri Peñalosa. ¿Se ha realizado en México experimentación en tabiques de concreto impresos en 3D frente a las solicitudes de sismo, como puede ser un ensayo cíclico o monotónico incremental? Yo no tengo conocimiento de que haya hoy en México ese tipo de trabajo. Sé que hay una universidad privada que ya cuenta con un equipo de impresión en 3D y que está empezando a trabajar con estos procesos, pero no tengo el conocimiento de ninguna prueba real ni de algún elemento que haya sido ensayado, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta es de Edison Chacha. Si el ingeniero estructural siguió estrictamente la normativa y a pesar de ello la estructura falla en un evento sísmico, asumiendo que no existen fallas en la cimentación, ¿eso sería razón suficiente para entrar en problemas legales? Es una pregunta dura, es una buena pregunta. Voy a poner el caso del Colegio Repsamen en la Ciudad de México. En el caso del Colegio Repsamen, que se construyó, que tuvo fallas, ahí murieron algunos niños. La dueña del colegio creo que le dieron 90 años de cárcel a la dueña,
y al director responsable de obra lo acaban de atrapar y obviamente también lo van a meter para toda la vida, ¿no? En la cárcel. Bueno, cuando menos eso es lo que se ha mencionado. En este caso se les persiguió al director responsable de obra porque se encontraron anomalías, ¿no? O sea, habían hecho sobrepisos, había cargas mayores de las calculadas originalmente, y eso pues obviamente se hace con la aceptación, la complacencia, la autorización del director responsable de obra. Por eso es que se le está inculpando, ¿no? Ahí yo honestamente, y obviamente que si me oye alguno de los papás de los niños que fallecieron, seguramente le caeré muy mal, pero pues la dueña no tiene la culpa. O sea, ella no es un estructurista, ella no es el constructor, ella contrata a alguien y ese alguien toma una decisión. Por eso se creó el puesto, la posición de director responsable de obra y el corresponsable de la seguridad estructural. El dueño es una maestra, es una persona física, no es un especialista en la materia. Desde mi punto de vista, pues ahí más bien pues el DRO, el corresponsable, las autoridades que tuvieron la complacencia de autorizar, porque todo eso se debe hacer con un permiso de construcción, ¿no? Entonces, creo que va por el otro lado y sí tiene implicaciones legales. De hecho, por eso el día de hoy, o en este momento, todos los DROs, para cualquier cosa, piden las perlas de la Virgen, ¿no? Porque obviamente están corriendo un riesgo y un riesgo muy serio, muy grave, ¿no? Tan es así que este amigo ahorita está guardado, ¿no? Entonces, sí hay un potencial riesgo. Claro que si tú demuestras que construiste de acuerdo a los criterios y tal, y aún así falla, dependiendo de por qué haya fallado, pues seguramente tienes algún argumento para salir. Pero recordemos que estos se vuelven temas mediáticos, ¿no? Se sale en la tele y se cayó, la gente no va a saber si lo hiciste bien o lo hiciste mal, la gente quiere justicia, entre comillas, ¿no? Quiere venganza, digámoslo de manera clara. Sí, entonces, pues ahí sí hay un tema, ¿no? Es obvio que lo importante de esto es que si ya vimos que hubo fallas, pues habrá que buscar qué cosas fallaron para corregir esos elementos. Lo interesante de lo que pasó en el 2017 es que los que se cayeron eran de antes, del reglamento anterior. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que el reglamento actual funcionó mesuradamente, pues no mesuradamente, que funcionó bien, en palabras llanas, sí funcionó, ¿no? Solo se cayó un edificio y en ese edificio se demostró que había vicios de construcción graves, ¿no? Que había problemas graves del proceso constructivo. Y fue lo único que se cayó, ¿no? Porque además tenía menos de un año de construido, entonces ahí sí se demostró eso, ¿no? Pero sí hay siempre un riesgo, ¿no? Bueno, pero los profesionistas para eso estamos, o sea, esa es nuestra chamba, ¿no? O sea, nuestra chamba es hacer las cosas bien, hacerlas correctas y trabajar y obtener conocimiento, ¿sí? Esa es la realidad. Perfecto. La siguiente pregunta es de Leandro Gutiérrez. Buenas noches, estimados. ¿Recomendaría el uso de estructuras de mampostería armada de concreto o consideraría mejor el empleo de muros de corte? Es una pésima pregunta para alguien que se dedica al concreto, ¿no? Te agradezco la pregunta, pero no hay nada mejor que el concreto, ¿no? Dejémoslo así. Perfecto. La siguiente pregunta es de Porque Ray yo vivo Quispe de Espinosa. concreto, ¿no? Sí. O sea, aunque soy un técnico y que entiendo que hay otras alternativas, bueno, mi posición, mi opinión siempre va a ser tendenciosa en el sentido de que las estructuras de concreto son lo que prevalece. El concreto ha demostrado su durabilidad, su permanencia, su capacidad, ¿verdad? Tiene muchas cosas a favor, muchas más cosas a favor, ¿no? La única vez que México ha superado la construcción de más de 600,000 viviendas por año fue en el momento en que casi la mitad de esas casas se hacían con concreto. Hoy no llegamos creo que ni a 400,000, ¿no? Entonces, estoy seguro que hay alguien que va a decir, sí, pero esas casas son calientes en el verano y frías en el invierno. Sí, pero hace más calor cuando vives con la suegra, ¿no? ¿Sí? O sea, vivir 14 en una sola habitación de 6x4 no es divertido, ¿no?
Entonces hay que hacer más casas. La gente necesita una casa, espacios. Genial, está bien. La siguiente pregunta es de Aray Quispe Espinosa. ¿Qué seguimiento se le está dando a las edificaciones que se construyeron con la norma que se implementaron de emergencia posterior al sismo del 85 y siguen en funcionamiento? Hay una institución, hay un instituto que se encarga de revisar eso. Yo no tengo información de primera mano de las actividades que ellos hacen, pero reconozco que se hace un trabajo de estar identificando los problemas y tratar de hacer dictámenes para buscar que los edificios que tienen que reforzarse, que se refuercen, los que haya que tirar, que se tiren, ¿no? Pero hay varios edificios que me ha tocado visitar en el centro histórico y que pues están perjudicados desde el 85 y ahí siguen en pie, ¿no? Es un poco el tema de la omisión por la aplicación de los reglamentos o de los responsables de esta ciudad, pues de hacerse cargo de que esas cosas se cumplan, ¿no? Vale, perfecto. La siguiente pregunta es de Jesús Reyes. ¿Es posible que del año 85 a 2007 las condiciones mecánicas del subsuelo de la Ciudad de México podrían haber cambiado debido a la consolidación y tener un mejor comportamiento? Este, no podría asegurarlo. Lo único que sí te puedo decir es que el suelo de la Ciudad de México en la zona central ha sufrido una compactación muy importante, ¿no? En la Ciudad de México, en la parte céntrica, se ha hundido, de acuerdo con algunos datos o referencias que yo tengo, cerca de 8 metros, ¿no? Pues es un hundimiento francamente importante. ¿Y por qué? Pues porque se extrae el 40% del consumo del agua que se tiene en la Ciudad de México, es derivada de esos mantos freáticos que se encuentran en la parte de abajo y pues, ha modificado el suelo. Seguramente le ha dado un valor relativo de soporte o tiene un valor diferente. Seguro que puede contribuir, pero sigue siendo catalogado como un suelo blando y como suelo blando tiene que considerarse para los criterios del coeficiente sísmico que va a ser aplicado para la construcción de ese elemento, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta es de Gerardo Mariano. ¿Cómo influyen los aditivos y qué tan favorables son en la reparación de elementos de concreto armados dañados por un sismo? Bueno, yo, independientemente de la causa, sea un sismo, sea deterioro, sea una bomba, lo que sea, pues hay aditivos que sirven para repararlos y se pueden utilizar sin ningún problema. Hoy la tecnología de aditivos para la reparación es impresionante. Hay un montón de elementos nuevos que sirven para esto, ¿no? Aprovecho para mencionarles que está por salir a la venta el manual de evaluación forense del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, que habla de todos estos temas de las patologías de las estructuras de concreto. Este manual ha sido escrito por Ángel Ponce y un servidor, y que está por salir al mercado ya, ¿no? Y tengo que decirles que en esos manuales, en algunas de las versiones, van a venir soluciones para la reparación, ¿no? Vienen datos de las soluciones de reparación con nombres específicos y criterios específicos para la reparación, desde fibra de carbono, desde resinas epóxicas, metacrilatos, un montón de cosas, ¿no? Creo que va a ser muy bueno. Hacía falta un manual de esos en la industria y ya está muy próximo a salir. Perfecto. La siguiente pregunta es de Patricia Castillo. ¿El sobrearmado de acero en las columnas puede llegar a perjudicar? No, bueno, si lo diseñas bien, no lo necesitas. Y si va a perjudicar, pues te va a costar más dinero, ¿no? ¿Sí? O sea, así de simple. Vale, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo se enfrenta el problema de construcción de viviendas sin dejar el espaciamiento lateral? Ese problema también está en Perú. ¿Y cómo se reforzarían las casas para evitar el efecto de golpeteo? Bueno, es que no hay golpeteo. En México las casas que están colindantes comparten un muro, ¿no? Tú le tienes que decir al vecino, vecino, voy a poner un cuadro, ahí va un clavo, úselo del otro lado, ¿no? ¿Sí? O sea, comparte el muro. Perfecto. La siguiente pregunta es de Alejandra Castillo. Quisiera saber si se hacen evaluaciones periódicas a las estructuras ya existentes y si son solventadas por el Estado o recae la responsabilidad de cada dueño o un conjunto vecinal
organizado por una supervisión? La realidad es que dependen de los dueños. Dependen de los dueños según quien las tienen que realizar. En el caso de que hay un edificio que pueda dañar a un edificio colindante, sí se puede hacer una solicitud, una reconvención, y a una institución diferente puede hacer la evaluación, ¿no? Sobre todo si pone en riesgo a terceros, ¿no? Y ahí es recomendable que se haga. Puede ser que el dueño no tenga dinero y que haya un edificio en muy mal estado, y ahí sí el Estado, las autoridades tienen la obligación moral y ética de ayudar o trabajar en eso, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta es de RC Lío. ¿Qué seguimiento se le está dando a las edificaciones que se construyeron con las normas que se implementaron de emergencia posterior al sismo de 85 y siguen en funcionamiento? Como les mencionaba, yo no tengo información directa de eso porque no estoy en ese grupo, ¿no? Sé que hay un área específica que se encarga de eso, que le da seguimiento a los edificios que sufrieron daños. De hecho, de los sismos del 17 me ha tocado ya ver varios de ellos reconstruidos, rehabilitados después de un par de años, y ya la gente está viviendo ahí, ¿no? O algunos hasta 4 años, ¿no? Hay unos que les acaban de entregar hace muy poquito. Pero sí hay una institución que se encarga de darle seguimiento. No sé su nivel de efectividad, no sé cuál es el registro que tienen, pero sí hay documentos, tienen criterios para la evaluación. Es un esfuerzo muy serio y formal por parte de las autoridades, ¿no? Ok. Ya finalizando, unas preguntas más. Esto es de Juan José Ventura González. ¿Cuánto tiempo dura la responsabilidad del DRO después de concluida la obra? ¿La vida útil de la construcción y cuánto sería? Según yo, la responsabilidad no acaba. No estoy seguro, pero según yo, la responsabilidad no acaba. ¿Sí? Es como cuando eres papá. Ya está casado si sigues siendo responsable por ellos, ¿no? Claro. Pues aquí es lo mismo, tú eres el que diseñó ese edificio, fueron tus criterios, fueron tus ideas, fueron tus opiniones, tus conocimientos, tú eres el responsable, no se acaba. Ok, muchas gracias, ingeniero. La pregunta siguiente es de Juan Carlos Cruz Morales. ¿Dónde se puede consultar la lista de drones del gobierno de la Ciudad de México para contratarlo? Si entras a la ANDROP o algo así, es unas siglas con el DRO, vas a encontrar la asociación y ahí seguramente puedes encontrar información, y esa información seguramente ellos te pueden decir cuáles son las cosas que tienes que hacer para poder obtener esa certificación, digamos, ¿no? Tengo que decirles que los DRO son gente muy preparada, que la verdad pasan exámenes rigurosos, extensos, y que son rudos, digamos, ¿no? Entonces tienen mucho conocimiento. El problema en México es que hay pocos, no hay muchos. Y además, tengo que decir que ya se han ido haciendo viejos, ¿no? O sea, ya, como que no se ha renovado mucho el plan. O sea, que si alguien quiere ser DRO, pues puede aplicar y puede buscar en internet. Seguramente ahí va a haber la asociación. No me acuerdo si es Androc o, híjole, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre exacto de la asociación, pero esa asociación tiene toda la información para quien quiere pertenecer a la misma y cuáles son los requisitos para hacer el DRO, ¿no? Tengo que decir que además los DROs tienen que cumplir un tiempo de capacitación anual, ¿no? Es decir, no es que obtengan la certificación y ya pase, sino que cada año tienen que cubrir un mínimo de horas de capacitación para seguir manteniendo su registro como DRO. Perfecto. Y la última pregunta es de Carlos Frutos. Hay un estudio similar al de los muros mostrados, pero el refuerzo fue hecho 100% con fibras de acero. Este estudio lo hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué opinión le merece este tipo de refuerzo y los resultados obtenidos en sismo? Primero que nada, un abrazo para mi querido Carlos, un buen amigo. Sí, estoy al tanto de ese estudio. Lo que me merece la opinión es que cuando se hizo ese protocolo, la cantidad de fibra que se utilizó fue una cantidad desbordada, ¿no? Entonces,
El proceso de colocación tenía una gran complejidad. No en sí el tema de la estructura como tal, sino los problemas para la colocación, porque cuando menos en el protocolo que yo vi, el muro que yo vi tenía volúmenes muy importantes. ¿Esto qué quiere decir? No es que la fibra de acero no sirva. Yo digo que ese que yo vi, del que yo tuve conocimiento, tenía una dosis excesiva. Y cuando se quiso colocar, me tocó ver todos los problemas, ¿no? Lo que sí puedo decir es que la fibra metálica pues, también es un instrumento, ¿sí? Es un instrumento que tiene valor, que se sabe en qué tipo de estructuras. Carlos sabe muy bien en qué tipos de estructuras funciona, que funciona correctamente. Él ha sido un promotor del uso de la fibra y además con mucho éxito, ¿no? Hemos participado en algunos proyectos juntos. Tenemos por ahí un proyecto que hicimos de investigación con fibras para losas cortas que pues ahí está y que así que por falta de tiempo no le hemos dado cierre, pero pues sí, sí funcionan. Ahora las fibras metálicas también tienen su valor, ¿no? Perfecto, muchas gracias, ingeniero, por las preguntas, por responder las preguntas. Y finalmente, les reiteramos la invitación a visitar nuestras diferentes plataformas digitales que las pueden encontrar en Facebook, LinkedIn, YouTube como PIS Concreto e Instagram como Grupo Académico, el cual serán dejadas en el chat general. Y bueno, darles las gracias a todos por su participación y muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero, por su increíble ponencia. Un abrazo para todos, gusto en saludarlos.